Muy buenas tardes, jóvenes del Colegio San José de la ciudad de Cúcuta. Le habla su profesor Ramón Mendoza. A mis alumnos y exalumnos de la institución reciban todos un cordial y afectuoso saludo a la distancia, siempre en Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. A mis alumnos del grado 11 y a toda aquella persona que quiera repasar los conceptos de la física elemental allí en el tema de la construcción de imagen en un espejo convexo y en una lente convergente, lo pueden hacer en la guía número 45B. Por lo tanto, jóvenes, me pueden encontrar todos allí en YouTube como el profe Ramón o el Facebook como José Ramón Mendoza Leal. Aquí hago un pequeño resumen de los rayos notables en forma elemental práctica. El primero es el rayo paralelo, el número 1. El número 1 busca el 1' y si es necesario busca el contrario, que es 1''. El rayo focal, el número 2, busca a 2' y si es necesario busca al contrario, que es 2''. Si se cortan 1' y 2', entonces se me forma una imagen real. Pero si se me cortan 1' y 2', se me forma una imagen virtual. Observe lo que dice acá. El corte de 1' y 2' me da una imagen real. Pero el corte de 1', que es el contrario de 1' y 2', que es el contrario de 2', estos dos si se cortan, entonces me produce una imagen virtual, elemental. Vamos a la práctica allí con un espejo convexo. Un espejo convexo, observe, se representa así. Esta parte es la parte oscura, la parte opaca, la parte negativa, la parte del mueble, y esta de afuera es la parte brillante, es la parte por donde entra y se refleja la luz. Observe. Entonces el espejo se está viendo de forma lateral. Entonces, por lo tanto, el objeto se debe colocar en la parte positiva. Observe, en la parte positiva, todo esto es positiva, por donde se refleja la luz. Ahí está el objeto. Pero el espejo consta de un eje principal, obsérvelo, y los puntos llamados vértice, foco, centro, y la distancia del vértice al centro se llama radio. Entonces el objeto se coloca a cualquier distancia porque los espejos convexos solamente producen un tipo de imagen. Entonces aquí está el objeto y tomo el rayo número 1 que me indica el recorrido. Observe el rayo paralelo. Obviamente se llama rayo paralelo porque es paralelo al eje principal y se refleja o se refracta pasando por el foco. Entonces, como este es un cuerpo macizo, el rayo se refleja 1'. Entonces mira el recorrido de 1 a 1' en dirección al foco. Observe, por eso 1' sale en esa dirección, se refleja y queda el recorrido de 1 y 1'. ¿De dónde salió 1'? De la dirección del foco, repito. ¿Listo? Ahora tomo el rayo número 2, pasándolo por el tamaño del objeto. Observe que va dirigido al foco. Observe, pero llega acá y pasa en forma imaginaria. ¿Por qué? Porque un rayo de luz no atraviesa un cuerpo macizo. ¿Listo? Y cuando llega acá se refleja en forma paralela al eje principal. Por lo tanto es 2'.
observamos que 1' y 2' no se pueden cortar. Observe. Entonces, toda esta zona es la zona positiva. Por acá, si se corta, salen imágenes reales. Observe. Pero nos damos cuenta que 1' y 2' no se pueden cortar, entonces tomamos los contrarios. El contrario de 2' es 2'', mírelo acá. Y el contrario de 1' es 1'', mírelo acá. Y estos dos sí se cortaron, entonces se me produce la imagen en el punto de intersección. Observe, entonces esta imagen salió en el campo negativo, es una imagen virtual y es menor que el objeto y es directa. Por lo tanto, las características son virtual, menor y directa, la imagen que produce un espejo convexo. Ahora tomo una lente divergente que también va a producir una sola imagen. ¿Por qué se llama divergente? La lente se llama divergente porque los rayos, estos rayos refractados se abren, se dispersan del eje principal. Por eso se llama divergente. Entonces voy a colocar el objeto a este lado porque también se puede colocar al otro lado. Observe que la lente está compuesta por un eje principal y dos centros de curvatura. Este centro de curvatura es el responsable de esta cara esférica y este otro centro de curvatura es el responsable de esta cara esférica y se funden en el laboratorio de óptica y este es el nervio o el eje principal allí. Observe. Entonces tomamos el objeto, lo coloco en este lado, repito, también se puede colocar acá. Si lo coloco en este lado, entonces la refracción debe ocurrir al otro lado. Al otro lado es positivo, positivo para entendernos. Toda esta zona va a ser zona de refracción. Refracción es que pasa al otro lado, observe. Y aquí debe producirse imágenes reales. De lo contrario, si sale acá, entonces esta zona es virtual, es negativa y sería una imagen virtual, el objeto. Entonces, primero, el rayo número 1 es RP paralelo al eje principal. Observe, llega y no se cierra al foco, sino que se abre, por eso es divergente en función del foco. Entonces toma la dirección del foco anterior, observe, y sale y allá quedó 1', se dispersa, se abre el rayo refractado. Segundo rayo, el número 2, observe, rayo focal va dirigido a este foco, pero no lo dejan pasar, sino que llega hasta ahí, toca el nervio y al tocar el nervio se refracta en forma paralela al eje 2'. Observamos que 1' y 2' no se pudieron cortar. Entonces llamamos los contrarios. El contrario de 1', observe, mírelo acá, observe, es 1''. Y el contrario de 2' es, observe, de aquí para allá, 2'', y se cortan los dos en este punto de intersección y se me forma la imagen. La imagen está en el campo negativo, por lo tanto es una imagen virtual. Y la imagen es menor que el objeto, observe, y es directa porque salió por encima del eje. Por lo tanto, la imagen es virtual, menor y directa, o sea, similar a las características que bota el espejo convexo. Podemos concluir que el espejo convexo y la lente divergente producen un solo tipo de imagen con las mismas características, virtual, menor y directa. Virtual, menor y directa. Los espejos es el fenómeno de la reflexión de la luz y abajo allá las lentes es el fenómeno de la refracción de la luz. Reflexión quiere decir que el rayo llega, choca y retrocede. Refracción quiere decir que el rayo llega y atraviesa al otro lado, pero se desvía. O bien se cierra al eje principal o bien se abre del eje principal. Depende de la lente si es convergente
o divergente. Bueno, jóvenes, chao, bendiciones en Cristo. Amén y amén.